organizados de la sociedad civil pudieran hacer una aportación a la reflexión de los gobiernos. Por primera vez, la reflexión de la sociedad civil ha tenido acceso o ha llegado a las reflexiones de los gobiernos. Se organizó una reunión específica para que los representantes de los distintos foros hicieran entrega de sus conclusiones a la sociedad civil, y esto es algo en lo que estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo. Crear la rutina del mecanismo para que la sociedad civil participe es tan fundamental como la participación misma, y esa rutina se ha creado ahora en la Cumbre de Madrid. Pero no solamente en ese plano, en el plano institucional también. La Cumbre de Lima dio un mandato de constituir una fundación, la Fundación Europa, América Latina y Caribe. La Cumbre de Lima recordó ese mandato y avanzó hasta donde pudo. Pues bien, en la Cumbre de Madrid se han aprobado los términos de referencia de la Fundación Eurolac. Nos ha quedado un problema más europeo que euro-latinoamericano, que es definir la sede, pero esto en sí no es un problema, es una manifestación del interés que hay, puesto que hay 3 candidatos a tener la sede, ninguno de los cuales quiere por el momento renunciar en beneficio de ninguno de los otros 2. Por consiguiente, tendremos que seguir trabajando, pero ya digo, es un exceso de interés o una manifestación de interés, no un problema. En cualquier caso, la Fundación está creada, la Fundación está en marcha y la Fundación le dará la cobertura institucional a esa participación de las sociedades civiles, que es también un activo completamente nuevo en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe. Pero el que he dejado para el final, y el que me parece quizá más importante resaltar en este momento, es el efecto, el planteamiento, el nuevo planteamiento de la relación en el plano global. Hasta ahora, nuestra relación era muy birregional. Los temas de los que hablaban los jefes de Estado en las reuniones, nuestros programas de trabajo, nuestra retórica, era incompleta. La retórica era más formal que real. Hablábamos de una asociación estratégica desde hace 10 años, pero en realidad el contenido de esa asociación no era tan estratégico. Hablábamos de problemas globales, pero de lo que discutíamos era de problemas regionales. Pues bien, esa dinámica la hemos roto en esta cumbre. En esta cumbre, tanto por temas de fondo como de contenido, de forma como de contenido, se ha roto esa dinámica. En la forma, porque la cumbre solo ha discutido temas globales. La cumbre ha dedicado sus trabajos a 3 temas fundamentales. 1, regional y global, expresar la solidaridad con Haití, ratificar el compromiso de todos los que ahí estábamos, de todos los países representados, con la reconstrucción de Haití, y además no con cualquier reconstrucción de Haití, sino con la reconstrucción que reconoce el liderazgo del pueblo haitiano y de su gobierno en la conducción del proceso. La salida de la crisis y la nueva arquitectura financiera. Ahí había representados un número importante de países del G20, y ahí se ha puesto de relieve la insatisfacción que compartimos Europa y América Latina sobre la lentitud con la que el G20 está trabajando para la solución y para la constitución de esa nueva arquitectura financiera. Y el tercer tema tocado, también un tema global, el cambio climático, al que se dedicó toda una sesión en la que solo estaban además los jefes de Estado y de Gobierno, los jefes de las delegaciones, discutiendo. En la que, cierto es que no se llegó a acuerdos concretos sobre los temas sobre la mesa, pero sí se llegó a una decisión importante, y es que todos, defendiendo nuestras respectivas posiciones, convinimos que Cancún tiene que ser un éxito, y que para que Cancún sea un éxito tenemos que trabajar ambas regiones conjuntamente para lograrlo, lo cual es mucho más de lo que habíamos llegado en términos prácticos y no de declaraciones hasta el momento. Pues bien, este nuevo foco en los temas globales, esta nueva asociación estratégica, pero de verdad global, el vernos como socios globales, se ha plasmado, y aquí está el efecto concreto de la cumbre, en el juego conjunto de 3 elementos. En primer lugar, una declaración política, en segundo lugar, un plan de trabajo y, en tercero, un mecanismo de seguimiento de ese plan de trabajo. La declaración, que les invito a verla, es desde luego más larga de lo que todos hubiéramos querido. Empezamos trabajando un documento de 3 páginas, ha terminado teniendo 11 o 12, sabemos qué pasa. Lo importante es que la parte más larga, más amplia de la declaración
se refiere a nuestro punto de vista común sobre cuestiones globales. Nuestra fe de Europa y de América Latina y el Caribe en el mundo del multilateralismo, el rechazo a las tentaciones de hegemonía, la apuesta por todo aquello que supone trabajar con el instrumento de la cooperación y el diálogo político. Y ahí están el compromiso con el multilateralismo, el apoyo a la Corte Penal Internacional, el compromiso con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, la respuesta de ambas regiones a los temas globales en los que compartimos el mismo planteamiento. Pero el segundo elemento, junto a la declaración política, que está muy bien, todas las cumbres producen una declaración política, y esta, con ser distinta, no sería tan distinta de las anteriores si no tuviera acompañándola un plan de acción. El plan de acción que aprueba la cumbre, el Plan de Acción de Madrid, es una novedad absoluta en las cumbres anteriores. Nunca ha habido un plan de acción. Ha habido una orientación de trabajos, pero no ha habido un plan de acción como este, que identifica 6 áreas de trabajo entre Europa y América Latina y Caribe, que van a llenar, nos van a servir de hoja de ruta para el periodo entre cumbres. Ya no va a ser como en el pasado, en el que terminaba la cumbre y bueno, ya empezaríamos a preparar la siguiente. No, ahora tenemos un plan de trabajo que cumplir con 6 ámbitos concretos de trabajo, y fíjense que para cada uno de ellos hay una definición de objetivos, una identificación de programas, la financiación necesaria para llevarlo a cabo y una lista de resultados que esperamos. Es una programación de un trabajo político que tiene más, qué sé yo, de la cooperación o de la planificación industrial o empresarial. Pero, por consiguiente, no solamente es que sea una novedad la adopción de un plan de acción, es que la concreción de ese plan de acción es una novedad doble y nos establece una hoja de ruta para cubrir el periodo entre esta cumbre y la cumbre próxima de Chile. Por lo tanto, no es que digamos que somos socios, es que tenemos un programa que desarrollar conjuntamente durante estos próximos 2 años. Pero en el fondo también se podía pensar que esto no era suficiente. Bueno, planes de acción se hacen muchos, cosas se programan muchas y se programan muy bien y luego no se cumplen. Pero precisamente por eso la cumbre lo que crea es un mecanismo de seguimiento, un grupo de trabajo compuesto por España como presidencia de la cumbre, por la presidencia con la coordinación de América Latina y la oficina de la alta representante para política exterior de la Unión Europea, que asume la responsabilidad de hacer el seguimiento del cumplimiento de este plan de acción en el periodo de entrecumbres. Por consiguiente, no es una relación estratégica declarativa, sino que es una relación estratégica concretada en un plan de acción y con el compromiso de su seguimiento. Es largo, pero les invito también a leer el detalle de este plan de acción, porque establece, como digo, un abanico de ámbitos y de posibilidades para esa concreción de la relación estratégica de una manera muy importante. Un elemento adicional que se suma a la declaración, plan de acción y el seguimiento es la creación de una facilidad financiera específica para las relaciones entre Europa y América Latina. La LIFE, por sus siglas en inglés, la Latin American Investment Facility, que faltaba en el marco de los instrumentos financieros europeos, que se asemeja a los instrumentos que la Unión Europea tiene con otras regiones del mundo o con otras áreas absolutamente prioritarias para Europa, se parece mucho al instrumento de vecindad, y que está concebida de manera que el capital de la Unión Europea es un capital semilla, 150 millones de euros, pero que por su forma de operar está llamado a movilizar más de 3.000 millones de euros en los próximos años. Por consiguiente, bueno, no voy a repetir todo lo anterior, además de todo lo anterior, hay un nuevo instrumento financiero que marca el antes y el después en la relación entre Europa y América Latina. Y hay un elemento en todo esto que les presento como resultados de la cumbre, que estarán de acuerdo conmigo que también la hace diferente de cumbres anteriores. Y es que son acciones que tienen un altísimo componente de irreversibilidad. La mejora que se produce por la aplicación de los acuerdos es irreversible. La mejora que se produce por la operación de la nueva facilidad financiera también es irreversible. No son cosas que pueda haber marcha atrás, porque no son declaraciones, son compromisos concretos perfectamente identificados en el plano subregional, en el plano bilateral, en el plano de las sociedades civiles y en el plano de los nuevos instrumentos. Bien,
Hasta aquí la parte de resultados, que creo que justifican plenamente el que hablemos de ahora en adelante de un antes y un después en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe a partir de la Cumbre de Madrid, pero desde luego con estar contentos no podemos darnos totalmente por satisfechos. Somos conscientes de lo mucho que queda por hacer. Y ahora, ¿cuáles son los retos? Pues bien, y sin extenderme más, que veo que me estoy pasando ampliamente del tiempo, y lo importante son sus preguntas y los comentarios de los panelistas. El mundo occidental tiene una responsabilidad en la globalidad cada vez más acuciante, y el mundo occidental lo conformamos tres grandes grupos de países: Europa, América Latina y el Caribe y América del Norte. El gran triángulo del mundo occidental, que tenemos la responsabilidad de hacer una aportación sustancial en aplicación de nuestros valores y en defensa de nuestros valores para la solución de los problemas de la globalidad. Por consiguiente, el reto por delante es facilitar la constitución de ese triángulo estratégico, hacer que funcione. Y para ello lo primero es romper la estanqueidad que hasta ahora existe en los diálogos que cada una de las tres partes del vértice mantenemos, y que todavía es un diálogo un poco independiente el uno del otro. Europa y América del Norte han desarrollado una relación estratégica muy sólida a lo largo de muchos años, funciona muy bien, pero no tiene una conexión necesariamente con el diálogo que la Unión Europea mantiene con América Latina y el Caribe. Naturalmente, para poderlos poner en relación, lo primero es que exista un diálogo de la misma naturaleza entre Europa y América Latina y el Caribe. Y todos tenemos la esperanza de que ahora sí se dan las condiciones para que América del Norte y América Latina y el Caribe establezcan un nuevo clima de diálogo, un nuevo tipo de diálogo estratégico, de manera que podamos cerrar ese triángulo virtuoso y, desde un plano estratégico, compartir las soluciones y trabajar para las soluciones de los problemas de la agenda global. Naturalmente, lo primero era, como digo, el primer paso, establecer un diálogo de la misma calidad entre todas las partes. El segundo, romper esa aparente estanqueidad que había en los distintos diálogos. Por eso no es una casualidad que a lo largo de los últimos tiempos y en el marco de la salida de la crisis, el tema de la educación, el tema de la innovación, el tema de la investigación y el desarrollo haya estado presente sistemáticamente en todos los diálogos. Era el tema de esta cumbre, aunque se ha trabajado al margen de las reuniones plenarias, fue el tema de la cumbre iberoamericana, está en las relaciones entre Europa y América del Norte y estará en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata a finales de año. Es decir, hay que romper la estanqueidad de los diálogos, hay que aprovechar al máximo las sinergias en la reflexión y en las agendas en esos diálogos. Porque hay toda una serie de temas en los que Europa y América Latina, en este caso, podemos y debemos prestar una contribución fundamental a la solución de los problemas globales y en la aportación de los bienes públicos globales. Para la nueva gobernanza financiera internacional, nuestra aportación es imprescindible. Para tratar adecuadamente el tema de las migraciones, en el contexto de la globalidad, la aportación de ambas regiones es insustituible. Lo mismo cuando hablamos de la nueva política de seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las nuevas formas de violencia que amenazan con la institucionalidad de muchos de los países. El cambio climático es una responsabilidad de todos, pero desde luego y muy especialmente de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Y desde luego el nuevo marco energético es algo en lo que también se juega nuestro futuro, que está relacionado con todo lo anterior y que sin nuestra aportación no va a tener una respuesta en la dirección de preservar nuestros valores y preservar nuestra aportación a la solución de esos problemas. En definitiva, ese es el reto ahora, pero hoy, tras la sexta cumbre al CUE, tras ese paso adelante que hemos dado en la relación entre ambas regiones, la madurez con la que lo hemos hecho, la seriedad de nuestra relación, nos permite contemplar ese futuro con mucha mayor tranquilidad.